vocês já sabem, e enfim, o diretor também, infelizmente por motivos de saúde ponderosos, o nosso primeiro palestrante, e é com muita pena que assim é, o nosso primeiro palestrante, o professor Peter Schulze, não pôde vir no último momento a Salamanca. Ele vinha falar-nos sobre Leo Spitzer e os estudos brasileiros, o legado dos estudos brasileiros na Alemanha. E bom, enfim, aquilo que vou fazer, digamos, e vão-me permitir abusar da vossa confiança nesta substituição, que obviamente não é possível. Vou falar um pouco sobre Leo Spitzer, que acaba por ser uma figura que inspira, ou que inspirou num primeiro momento este encontro, não? E essa efeméride, talvez, noutras circunstâncias, passaria completamente despercebida, que é a fundação, no ano académico de 1931-32, desse primeiro centro de estudos luso-brasileiros na Universidade de Colónia. Mais do que propriamente, e para além da própria fundação desse centro, sobre o qual vinha falar o professor Peter Schulze, gostaria de dizer algumas coisas sobre a figura de Leo Spitzer, que no fundo tem, do meu ponto de vista, e não apenas do meu ponto de vista, tem muito a ver com a importância de recordarmos um grande filólogo como é Leo Spitzer, que teve algum impacto, enfim, teve alguma presença noutras décadas em Espanha, talvez inclusivamente um bocadinho menos em Portugal, mas que, enfim, teve, entre muitas outras coisas, esta abertura, não é? E vou agora explicar brevemente, fundar este Centro de Estudos Luso-Brasileiros. Mas dizia que vai mais além desse facto, digamos assim, institucional, se quiserem. Penso que a figura de Leo Spitzer é importante para nós também por outras razões. E, enfim, são essas outras razões que vou tentar dizer agora, enfim, com brevidade. E vão-me desculpar, mas estas linhas alinhavadas vão estar em língua espanhola novamente. Enfim, depois podemos voltar ao português. E como verão, a importância do Leo Spitzer tem que ver com o problema do pensar, não é? E do pensamento nas humanidades, não é? Nos estudos humanísticos. Nacido en Viena en 7 de febrero de 1887, Leo Spitzer vino a fallecer en aquel verano tardío del inicio de la década de los 60, el 16 de septiembre de 1960, para ser exactos, en Italia, concretamente en Forte dei Mami, población de la Toscana. Añado, no obstante, en el ámbito más cercano de reflexión crítica en sede académica, que es el nuestro, que el bienio 21-22, en este bienio 21-22 se cumplen 90 años de creación de un pionero instituto de estudios portugueses y brasileños en Europa, fundado por este gran filólogo y romanista vienés, el Portugueses Brasilianisches Institut. Ocurrió en 1931-32 en la Universidad de Köln, y Spitzer, filólogo riguroso pero también jovial, fue demostrando a lo largo de su impresionante carrera investigadora una conspicua apertura de espíritu, consecuente con los fundamentos de su práctica o praxis hermenéutica, como veremos. La creación del Portugueses Brasilianisches Institut es buena muestra de ello. Empiezo por conjurar el final de un fundamental y muy conocido ensayo de Leo Spitzer que salió de las prensas en el año de 1948. Me refiero a Linguistics and Literary History, una conferencia en su origen, aunque presentada públicamente con otro título, y es este otro título que acabó no siendo consignado en la publicación que me interesa, Thinking in the Humanities.
y esta conferencia tuvo lugar en el Department of Modern Languages and Literature de la Universidad de Princeton. Nada de el título finalmente descartado, pues se deja leer en modo anfibológico, poniendo de relieve el denso meollo y ámago de este texto spitzeriano que va más allá del problema de la armonización de las disciplinas de lingüística e historia literaria, como la versión de la Editio Princeps aparentemente consagra. En el título antecesor de la ponencia oralmente presentada en la Universidad de Princeton a mediados de los años 40, a propuesta de Américo Castro, podemos leer tanto pensando en las humanidades, equivalente a algo como a propósito de las humanidades, como podemos traducir el sintagma por el pensamiento de las humanidades, homologable en este caso a algo como ¿qué significa pensar para las humanidades? Ambas opciones en rigor amalgamadas y que no distinguen dos pulsiones determinantes del artículo de Spitzer, en gran medida autoexplicativo, autorrepresentativo y en modo vulgarizador. De un lado, argumentar la defección del gravamen metodológico que se le atribuye, de otro, aclarar el valor cognitivo de la literatura, o si se quiere, de su contenido de verdad. Sea como fuere, el breve ejercicio de revisión que hago a continuación es movilizado por la singularidad que supone la traducción francesa de dicho artículo, llevada a cabo nada menos que por Michel Foucault, y que integra el volumen Études de style, publicado en 1970 y precedido por un crucial texto introductorio de Jean Starobinsky. Foucault opta, con amplias consecuencias semánticas, por traducir el texto de Spitzer bajo el siguiente sintagma: art du langage y linguistique. Mantiene, aunque pospone en la sintaxis del título, el recorte de la disciplina lingüística, conmutando literary history por art du langage. Fórmula colocada ahora en lugar de destaque. Gert-Jan de Vught recientemente ha puesto de manifiesto la importancia y en gran medida el enigma que esta traducción Foucaultiana del artículo de Spitzer supone, en el marco más amplio de la relación de Foucault con la filología de Nietzsche. Por mi parte, mi entrada en el texto de Spitzer y de la situación que ese texto ocupa en la llamada trilogía norteamericana de Spitzer, Essays on Historical Semantics del 47, Linguistics and Literary History del 48 y A Method of Interpreting Literature del 49, sugeriré la puesta en relación de la disposición y extrapolaciones latamente filológicas del artículo spitzeriano con un mucho más reciente desafío, importante de calado desafío, llevado a cabo por Werner Hamacher, de pensar la poesía como filología. Una relación hacia la cual, acaso, apunte justamente la traducción art du langage de Foucault, fórmula que desmoviliza el carácter disciplinar del sintagma literary history que el propio Spitzer atribuyó a su ensayo impreso, en el cual, en rigor, no se reflexiona stricto sensu sobre historia literaria. Las palabras finales de Linguistics and Literary History proyectan un escenario contrafactual, dando forma gráfica o plástica a un lugar evocador. Si Spitzer discurre en el ensayo por el modus operandi, los posibles y los límites de lo que llama círculo filológico, en el periodo final del texto imagina, acaso con grano irónico, el desplazamiento de dicha máquina hermenéutica del espacio del aula universitaria hacia otro lugar, aparentemente extramuros, o por lo menos algo excéntrico. No ya el espacio físico del seminario de Gilman Hall, donde ejerció y actualizó la titularidad de la cátedra de Filología Románica, el Theatrum Domus, su magisterio docente, arropado por las fotografías de antecesores fundacionales como el filólogo alemán Friedrich Christian Diez, el medievalista francés Gaston Paris
o el romanista suizo Wilhelm Mayr-Lübke, su maestro, más bien el entorno hacia el cual desplaza en, digamos, proyección fantasmal su círculo filológico, como leemos, bien pudiera ser el de un comedor universitario común, una suerte de refectorium. Me permito traducir del inglés al español la figura final de Linguistics and Literary History, líneas terminales acaso movilizadas tanto por el deseo como, pudiera ser incluso, por la melancolía. Dice Spitzer, y estas son las palabras finales de Linguistics and Literary History. A veces me he preguntado si mi explicación del texto en el aula universitaria, donde me esfuerzo por crear una atmósfera adecuada a la apreciación de la obra de arte, no hubiera tenido mucho más éxito si esa atmósfera hubiera estado presente en la mesa de desayuno de mis alumnos. La palabra atmósfera proviene, como sabemos, del griego atmos y sphera, es decir, esfera. Constituye en este sentido la figura que permite en este lugar de clausura del ensayo spitzeriano hacer la mediación entre dos emplazamientos en apariencia ontológicamente estables. De un lado, el aula universitaria y de otro, la mesa de desayuno. La figura de la atmósfera, así, tanto los discrimina y separa, como los acerca y armoniza. En un mismo enunciado, pudiéramos decir, se indiferencia su precintado y desprecintado, concediendo concreción formal, pero también figurativa, si queremos estética, a un movimiento de desplazamiento en dos sentidos. En rigor, la palabra atmósfera valdrá como etimón que antecede la propia discriminación orgánica de los lugares. Es anterior a la relación que entre ellos se establece. Asimismo, señala un movimiento irreductible simultáneamente hacia afuera y en contra. De tal modo que para significar de modo gráfico y algo pedestre lo que la figura de un vapor esférico autocontenido, pero que simultáneamente al desplazarse a sí mismo se excede, podría decir que el movimiento que ahí se miniaturiza pudiera venir a nosotros, a nuestro encuentro, como este seminario internacional que nos congrega. Es decir, ¿acaso la atmósfera del seminario del Gilman Hall prosigue su movimiento haciendo de un texto, algo como mi texto, una suerte de desayuno con Leo Spitzer, o que da lo mismo, pudiera ser que el fantasma de esa atmósfera sublevada aquí recurra y eventualmente se haga presente? No es poco lo que está en causa en el sintagma. A veces me he preguntado si, o I have sometimes wondered if, con que Leo Spitzer remata Linguistics and Literary History. Lo entiendo como una suerte de costura pespuntada. El DRAE aclara que pespunte, en portugués pespunto, significa labor de costura con puntadas unidas que se hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes. Algo como un pespunte enunciativo, digamos, ese final, ¿no? Algo singular, una puntada, pero también, en igual medida, algo banal, el punto hacia atrás, repitiendo el mismo sitio por donde pasó antes. Asimismo, una clausura en modo como si, as if, una suerte de lance fingido, e insisto, acaso desiderativo, que se dispone como visión algo insípida y ciertamente rebajada, como es en muchos casos las que tenemos o lo que tenemos en Spitzer. Una visión extática sin énfasis que acaso pudiéramos leer con, en el sentido de arrimado o adosado, y en contra, el dramatismo de los modelos de éxtasis diferenciados a los que Spitzer se enfrentó, por cierto, por las mismas fechas en los poemas de John Donne, San Juan de la Cruz y Richard Wagner, en ese magistral ensayo que tiene por título Three Poems on Ecstasy, ensayo que fue incluido en A Method of Interpreting Literature, publicado en 1949, reuniendo 3 conferencias proferidas en el Smith College
institución universitaria con sede en Northampton, Massachusetts, los días 5, 12 y 19 del año anterior, 1948. Es decir, conferencias en el fondo contemporáneas de Thinking in the Humanities, posteriormente Linguistics and Literary History, al que vengo aludiendo, ensayo que impondría, reitero, el propio título del libro que sale de las prensas de la Princeton University Press en 1948, Linguistics and Literary History, Essays in Stylistics. Sea como fuere, en el libro que recoge ese seminal Three Poems on Ecstasy, Method of Interpreting Literature, lo que llama la atención en un primer acercamiento es la ausencia de una introducción de tipo teórico. Bajo mi concepto, pudiera ser este uno de los legados de Spitzer. Se pueden decir cosas teóricas sobre objetos artísticos, pongamos por caso un poema sobre cualquier obra de arte, una novela, una película, sin una teoría. Asimismo, al mostrarse de modo tan desnudo como un ejercicio de explicación del texto, que además incide sobre tres modelos del difícil objeto que es la unión mística, diferenciando a partir de una atención extrema a las palabras en su autonomía, es decir, a las palabras como medium, en un poeta metafísico inglés, un poeta de la mística española y un pontífice del etos genial romántico, el ensayo spitzeriano no deja de cumplir en boceto la antes aludida, en fin, una tesis del antes aludido Werner Hamacher, recientemente malograda. La poesía es prima filología. Constituye esta proposición concretamente la 14ª tesis de sus 95 Theses on Philosophy. Los poemas analizados por Spitzer no son, digámoslo así, ilustración o muestreo de una metodología o de una teoría. Ahí, bajo mi concepto, poemas y comentarios se amalgaman devolviéndonos la inconsistencia de todo evento lingüístico. Y esto es lo que fundamentalmente es para mí. Pude, en otro lugar y momento, establecer algunas cláusulas provisionales sobre Three Poems on Ecstasy. Opto alternativamente, aquí y hoy, por un acercamiento un poquito más atento a Linguistics and Literary History, que sí me permitirá proponer algunas observaciones suplementarias sobre Method of Interpreting Literature. Ellas dependerán de aquel movimiento del tránsito, ya aludido, del aula universitaria a la mesa de desayuno. Efectivamente, Spitzer no dejó de discurrir de forma más teórica, prefigurando aquella poesía como prima filología de Hamacher, y lo hizo justamente en Linguistics and Literary History. El punto decisivo en mi lectura de este texto spitzeriano estriba en una algo sorprendente ausencia. Efectivamente, no deja de ser llamativo que ahí Leo Spitzer no someta a crítica filológica, es decir, una especie de punto ciego de su texto, la etimología de la palabra clic. Quien conoce el texto, todos conocéis el texto, sabéis bien que es una palabra que recurre a este ensayo, ¿no? Mantengo, en este caso, la referencia a clic, un vocablo que, no obstante, soporta gran parte de la tropología que informa el acercamiento al centro irradiador de su práctica de lectura, equívocamente nombrada método, que alude, así lo asienta Spitzer, a un conjunto de operaciones que conforman un habitus, en tanto scholar, que establece una singular relación con el lenguaje en general y la literatura en particular, bien como magister, que, como ya he subrayado, y ahora cito, se esfuerza por crear una atmósfera adecuada para la apreciación de la obra de arte. Dicha atmósfera, consecuentemente, es la que puede acomodar algo como un clic, otorgarle hospitalidad. La incidencia de la palabra es especialmente destacable en Linguistics and Literary History, sobre todo si comparamos este ensayo de 1948 con otro texto fundamental, tardío, en el que Spitzer vuelve al problema del sonado método spitzeriano,
Me refiero, claro está, a sviluppo de un método, en inglés Development of a Method, en español Desarrollo de un método, que empieza por ser también una conferencia concretamente presentada en la Universidad de Roma en mayo de 1960, a pocos meses de que sobreviniera su deceso. En este ensayo, netamente retrospectivo y una vez más movilizado por la aclaración de lo diferencial de su praxis hermenéutica mediante comparaciones múltiples, en este ensayo, digo, y salvo error, no utiliza una única vez el término clic. En nuestros días se ha saturado de modo conspicuo la rentabilidad de las formas clic y clicar de uso muy corriente, como sabemos, en contexto telemático, clicar, ¿no? En contexto telemático globalizado. No obstante, como aclara el Oxford English Dictionary, es una forma de origen onomatopeica y existe en diferentes lenguas germánicas. Es el caso del neerlandés, clic, del alemán clic y del danés clic, tienen grafías distintas, ¿vale? Asimismo, en francés medio, la forma es ya registrada en la segunda mitad del siglo XVI. En su acepción principal refiere, y cito, un sonido breve y agudo producido por dos objetos sólidos que se golpean ligeramente entre sí o al accionar un interruptor. El diccionario de la Real Academia Española también acopia esta significación genérica. Cito, onomatopeya para reproducir ciertos sonidos como el que se produce al apretar el gatillo de un arma, pulsar un interruptor. Fin de cita. Del mismo modo, el diccionario panhispánico de Dudas refiere tratarse de, cito, una onomatopeya usada para reproducir un sonido seco y breve, generalmente metálico. Ahora bien, cobra destaque en este breve muestreo el poco énfasis lexicológico y lexicográfico de su acepción figurada. En realidad, lo que pudiéramos vincular en un principio a la inscripción spitzeriana del término en su ensayo. En el ya mencionado Oxford English Dictionary, el sentido figurado, y ahora cito el Oxford English Dictionary, un momento repentino de comprensión, conciencia y reconocimiento, es dispuesto como séptima acepción y, por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española ni tan siquiera la recoge. En fin, incluso en inglés esta significación es francamente tardía y su primera incidencia ocurre hacia 1880, concretamente en una obra de William James, The Feeling of Effort. Aquí James se refiere a la morfología de los estados mentales, concretamente al tránsito, pongamos por caso, entre la volición de actuar y el consentir. El sintagma concreto es el clic mental resolutivo, ¿no? Este es el sintagma traducido al español de William James. Sea como fuere, veamos, en fin, y este es el tema, cómo predica Spitzer en su ensayo el objeto nombrado con el término clic, ¿vale? Y esa es la cuestión. No voy a poder desarrollarlo todo, pero es muy interesante el modo como va describiendo explícito o implícitamente eso que pueda querer significar con el clic, ¿no? Anticipo que bajo mi punto de vista, en dicha predicación retumba, esta sería mi lectura, más la acepción sónica que aquella significación mentalista, aunque ésta pueda comparecer como enganche fantasmal del texto. Mi propósito será, en este sentido, el de acotar el lugar que la palabra ocupa en el círculo filológico spitzeriano, o si se quiere, de su consabida acomodación del Zirkel im Verstehen de Schleiermacher y Dilthey, determinante tanto para su explanación a propósito de las humanidades como para enfrentar el pensamiento de las humanidades, Thinking in the Humanities. Me excuso en este punto del ejercicio de defensa de Leo Spitzer, ¿no? En lo que atañe a los equívocos que su hábitus de lectura suscitó, y concretamente este término clic. Recuerdo tan solo el misreading de Wellek y Warren, para quienes, cito la Erlebnis, es un término
acogido por Spitzer, pero con una semántica propia. Erlebnis es un término que invoca una versión ligeramente revisada de la falacia biográfica. Esta es la descripción de Welleck y Warren. Esto por una parte, pero por otra parte está el magnífico ensayo, como ya he dicho, de Jean Starobinsky, La stylistique et ses méthodes, Leo Spitzer, del 64, quien en arguta y sustancial apreciación ha reconocido en Spitzer el movimiento pendular que anida en el amago de la singular estilística vitalista spitzeriana. Abrevio algunas extensiones de lo que el clic del círculo filológico supone, pero algunas voy a referirlas. Por un lado, un filólogo para Spitzer, y este es otro problema, él no se reconocía propiamente en la palabra filólogo, aunque podía perfectamente utilizarla, será aquel erudito que se esfuerza hacia el objetivo de atravesar el espacio dando saltos. Una descripción de un filólogo, ¿no? Alguien que atraviese el espacio dando saltos, ¿no? Y esto es también una descripción del clic, ¿no? Así, este clic, ¿no? Este salto, en su movimiento inestable, supone una suerte de salto, una discontinuidad espacial y sublevación de lo que en él se inscribe. Y tiene, en este sentido, lo subitáneo temporal como atributo, pero también lo intermitente espacial. En este sentido, es como si en el círculo filológico todo paso, toda huella, fuera un primer paso. El sintagma que Leo Spitzer emplea es justamente este, first step. El clic es un first step, ¿no? Pero es una huella, ¿no? Entonces ya no sería exactamente un first step, ¿no? Al que volveré un poquito más adelante. De momento propongo que la figura pudiera aparentar determinación o firmeza, pero en realidad no es el caso. Como no se trata de un acto volitivo, ¿vale? Y esto Spitzer de forma muy interesante va insistiendo en ello, un clic no es programable, prima por su labilidad, que por cierto nos devuelve no solo la condición precaria del detalle y del todo en sí mismos, como también la precariedad del vaivén entre ellos que define la labor del círculo filológico. Y lanza tanto el lenguaje como la literatura hacia una suerte de intermundio, es la palabra que utiliza, o intersticio, que no es más que la aberración de las cosas que los integran en su movimiento de diferición y diferenciación. El lugar del ensayo donde Spitzer lo muestra es el que atañe a su aclaración del valor heurístico de las familias de palabras, las cuales nos dice, cito, solo tienen realidad en el mundo del lenguaje, establecidas en un mundo intermedio entre realidad e irrealidad. Y el romanista vienés nos proporciona un ejemplo mayor de la literatura francesa, que conocéis bien y que conoce Spitzer íntimamente, Rabelais, y su archiconocida invención de familias de palabras demónimo, ¿no? Dice Spitzer, ahora súbitamente, ya no reconocemos la lengua francesa que devino un caótico mundo palabra situado en algún lugar en el frío del espacio cósmico, ¿no? Estas son las palabras de Spitzer. Pudiera retumbar aquí algún Epicuro, algún Edgar Allan Poe o incluso algún Lovecraft, en este modo de relacionarse con la lengua y la literatura como excedencia frígida de lo humano, una suerte de libro del frío, si se me permite el abuso de esta bella y terrible figura. Bueno, yo creo que me estoy pasando un poquito de tiempo, pero, y no conviene porque organizo, pero salto algunas cosas, pero en fin, va por ahí el argumento. Habiendo llegado a Estados Unidos en 1936, después de una más breve pero muy intensa estancia en Estambul, pasada una docena de años in exilium, a la edad de 60 años, la trilogía de libros de Leo Spitzer, que entre 1947 y 49 ven la luz,
tematizan y apuntan una suerte de filología iluminada. Es esta mi propuesta, ¿no? El círculo filológico nombra una especie de disposición extática secularizada. No es en rigor consensual que al inmanentismo textual spitzeriano, aunque no obstante haya que matizar al no haber significado que la atención a lo formal por parte de Spitzer, especialmente notoria a partir de los años 30, supusiera abdicación de lo contextual, todo lo contrario, admita la designación de filología. ¿Acaso no sea necesario suscribir la ciertamente rigurosa restricción que Hans Ulrich Gumbrest, en lo que atañe al uso de la palabra filólogo, para referenciar figuras mayores del pensamiento crítico sobre el objeto literario? De modo muy estimulante, lo tiene presente con suma justicia Starobinsky, al reconocer en el ámago del acto etimológico de Spitzer una irreductible componente erótica, ¿no? Esto es lo que dice Starobinsky. Y es aquí donde la amplia reflexión de Werner Hamacher sobre lo filológico como perpetuo movimiento deseante del lenguaje puede refluir sobre la performance crítica spitzeriana, ¿no? Esta es otra cuestión interesante. Es la dominante y dimensión performativa de los ensayos de Spitzer. Para Hamacher, la filología no es una logología, ampliando la distinción aristotélica entre logos apofánticos y euké. De ahí que su 13ª tesis consagre que poetry is the language of euké, y que en la tesis que inmediatamente le sigue asiente que poetry is prima filología. Poner en relación Spitzer y Hamacher no obsta a reconocer en ellos una diferencia sustancial. Si la filología del primero es vaivén, es una especie de vaivén, la del segundo es un radical amor del non sequitur. Bueno, esto llevaría por otros caminos, ¿no? Sea como fuere, Spitzer no abdicó hasta el final de la palabra filología. En el tardío sviluppo de un método, desmarcándose de la topología de Curtius, de la crítica existencialista, de la hiperalegorización del texto, en fin, se refiere ciertamente a algún autor ya cercano a la desconstrucción, que entiende ser un modo de moralismo, hará una alusión a Friedrich Schlegel mediante una singular cita que recuerda de Auerbach. Vale la pena reproducir esta mención indirecta. Friedrich Schlegel, el gran crítico moderno, afirmaba que la mejor teoría del arte era su propia historia y que no se puede proseguir la lectura de la filosofía o de la poesía en sí mismas sin la ayuda de la filología. Los editores y traductores de Development of a Method han completado una adnotatio que Spitzer dejó incompleta y por hacer. Y así aclaran que esta cita en realidad es una cita compósita, ¿no? No existe como tal, ¿no? Se refiere, y refieren concretamente a Erich Auerbach, páginas diferentes del Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie, y Spitzer, dicen los editores, que no proporcionó notas a pie de página de sus citas en este ensayo, aparentemente cita de 3 pasajes diferentes de Auerbach. La singularidad del recorte estriba en el hecho de que se trata de una cita compuesta, o si queremos, supone una suerte de redondeo totalizante de una fragmentación previa. Y creo que esto es como, en fin, una otra figuración del dispositivo de lectura de Spitzer, ¿no? Para concluir provisionalmente este acercamiento a la filología de Spitzer, a su insobornable amor por la palabra, regreso al pespunte final de Linguistics and Literary History por el que he empezado.
La atmósfera que transita entre el aula universitaria y la mesa de desayuno es, bajo mi concepto, signo no de la represión de la seguridad ontológica de aquellos topoi, el aula por un lado, la mesa de desayuno por otro, que no aluden en realidad a espacios geométricos u ortopédicos, sino de su paradójica continuidad en suspensión. Una suspensión que no suspende, o quizás mejor, una reanudación suspensiva. Como medio o medium, también ella, la atmósfera, es infinitud subsumida por la finitud. Es, en el fondo, trascender sin trascendencia. Otra de las tesis de Werner Hamacher, que acaso permita seguir iluminando el sentido del sintagma spitzeriano, este sí verdaderamente enigmático, de una filología como etimología de la escritura, que en fin, en ese ensayo yo creo que deja sin continuidad, ¿no? El acto etimológico, en el ámbito del círculo filológico, persigue ese objeto singular y absoluto que Spitzer nombra etimología de la escritura. En cierto sentido, lo que esto significa es que para el romanista vienés, la literatura nombra un evento lingüístico en que una lengua y el lenguaje se emancipan como escritura. Por un lado, la literatura es palabra autónoma, y esta autonomía lo que significa es que la palabra deviene medio. Es este el contenido de verdad del arte de la literatura, para recuperar aquí la justa traducción de Foucault, si lo queremos plantear en estos términos, su mensaje es ser el medio. Es el de ser el medio, ¿no? Así, tanto literatura como filología, en Spitzer nombran un movimiento a la vez infinito y finito, una aberrancia estática, un milagro secular, en que una y otra vez se actualiza el vaivén de los binomios irracional-racional, detalle todo, intuición, deducción, en fin, son binomios consabidos para pensar su dispositivo de lectura, ¿no? Una figura que de esa actualización es justamente el clic al que antes aludía. Otra, esta etimología de la escritura, que tematiza y apunta el primado de la palabra como medium. Para la dificultad de pensar la palabra como medio, que creo que es lo que en el fondo ahí tenemos, y que es en rigor la dificultad de pensar en las humanidades, vale recordar el siguiente insight de Boris Groys. Cito: el medio solo se convierte en el mensaje si el medio es infinito, lo que nunca puede ser. Como algo finito, el medio está sujeto a su forma respectiva. Es esta infinitud de lo contingente que asimismo encuentra una figura en la atmósfera que distingue y asimila aula universitaria y mesa de desayuno. Atmósfera a la que el siguiente acto etimológico de Leo Spitzer, en el ensayo Milieu and Ambience, el sexto capítulo de sus Essays in Historical Semantics, pudiera adensar aún más y quizás ajustar un poco más su significación. Y con las palabras de Spitzer termino. Es cierto que la poesía apenas suaviza la rigidez de la geometría euclidiana. El hombre debe navegar siempre entre los dos infinitos, sin llegar nunca a un puerto. Sin embargo, la concreción de la que este término, y se refiere a milieu, ambience, medium, es capaz, no puede pasarse por alto, ¿no? La concreción de la que este término es capaz, término medio, no puede pasarse por alto. Muchas gracias.